hacer entre nosotros? Nosotros estamos involucrados en un proyecto dedicado a los 30 años de España en la Unión Europea. En nuestro colegio, el Colegio San José, estamos realizando una serie de actividades relacionadas con este tema. Y nosotros somos dos de los representantes del grupo de 10 alumnos de primero bachillerato, dedicados a la realización del blog donde subimos todas las actividades realizadas. En este blog hemos dedicado una parte a entrevistas a personalidades y por eso pensábamos que era necesario la palabra de nuestro concejal de Hacienda y nuestro alcalde. Empecemos con las preguntas. ¿Cómo han durado los 30 años de España en la Unión Europea? Bueno, pues sin lugar a dudas, vosotros no lo podéis saber por la edad que tenéis, pero aquellos que tengan de 40 años para arriba podrán ver sin lugar a dudas la gran diferencia que se encuentra. Son 30 años en los que la estabilidad económica ha sido tremendamente importante. Daros cuenta que hablábamos en un momento, la década de los 80, en los que las inflaciones en España suponían hasta un 20%. Pensaros que es lo que hoy sucede en Argentina con los problemas que tiene Argentina. Esa estabilidad económica, además de una seguridad de pertenecer a una sociedad, entonces no era la Unión Europea, la Unión Económica Europea, una sociedad que está 50 años adelante a nosotros. Hacía 10 años, 11 años exactamente, que habíamos salido de una dictadura y que había empezado la democracia. Por tanto, era una democracia muy joven que empezaba con mucha ilusión, pero obviamente muy atrasada. El sumarnos al grupo de la Unión Europea era un poco, para que me hagan la idea, como salir con los hermanos mayores. Era exactamente la misma sensación. Era un tema de seguridad jurídica, era un tema de progreso, era un tema de desarrollo. Estamos hablando que las libertades y el desarrollo económico, de empleo, las seguridades, los seguros de los consumidores, algo tremendamente importante. Se nos da cuenta que todos los puntos tienen que ser de la Comunidad Europea. Eso lo que implicaba era que estaban revisados por la comunidad y que teníamos los parámetros de calidad. Europa tenía que entender, y de hecho hoy se ve más que nunca, que la globalización es algo importante, y en la globalización entramos hace 30 años, aquel año 86, con la firma de Felipe González y de Portugal, porque entramos a España y Portugal juntos, y sin lugar a dudas, el tema del transporte de mercancía a la hora de exportar tanto mercaderías como producción industrial desde España al exterior, fue tremendamente importante, y estamos en una zona, además que el turismo que es el motor principal económico que existe, hace que entremos en la Unión Europea, hace que la libertad en el paso de personas, mercancías y capitales, y pues lo que está implicando es que esas personas venían a Estepona, venían a España, con lo cual el sector turístico se vio muy fortalecido, y las inversiones de Europa pues, también vinieron. Por tanto, nos encontramos que pasamos de tener una situación complicada a nivel internacional a estar apoyados por la primera fuerza en muchísimos aspectos. ¿Cuál cree que ha sido la gran ventaja que ha proporcionado la Unión Europea al municipio? Algunos lo he comentado. Principalmente, os voy a decir, porque tampoco lo voy a recordar, porque obviamente no conocéis las carreteras de los años 80. Las inversiones que se produjeron en infraestructuras en España a raíz de la Unión Europea, esa red de autovías, de ferrocarriles, tenéis que saber que antes de entrar a la Unión Europea, España tenía hasta un ancho diferente de vías en los trenes, con lo cual había problemas para llevar mercancías fuera de España. A nivel interno nos autoabastecíamos como buenamente podíamos, pero éramos de difícil exportación. Cuando sucede esto, los fondos estructurales que llegaron fueron tremendamente importantes, muchísimo más importantes de los que son hoy en día. Por tanto, yo creo que aquellas personas que tienen de 30 años para arriba sí recuerdan esas inversiones en carreteras, sobre todo que se producían y que hicieron que las comunicaciones mejoraran. Esas comunicaciones, la entrada de turistas, porque obviamente el paso libre de toda la población europea ha hecho que en un sitio como Estepona pues, se convierta en un núcleo importantísimo, ya no solamente a nivel español, como era la Costa del Sol en España, sino en toda la Unión Europea. Por tanto, afluencia de turistas, mejores comunicaciones, y después, por la parte que nos ha tocado, también como presidente de la cooperativa agrícola que soy, puedo comentar que a la hora de las exportaciones ha sido tremendamente favorable para la hora de las grandes producciones que en Estepona se están realizando. Por tanto, yo creo que en esas tres facetas principalmente, el sector turístico, tanto con la entrada de visitantes como la mejora de la infraestructura que se han desarrollado porque entramos en la Unión Europea y estos turistas tenían que venir de alguna forma, y ya a la vez hemos aprovechado para otros fines, y también el transporte de mercancías. Yo creo que son los tres más importantes pilares sobre los que se basan los beneficios que se ponen en esa Unión Europea. ¿Y qué beneficios han proporcionado los fondos FEDER y el Fondo Social Europeo? Bueno, hemos hablado también de ello en un principio, sin quererlo casi. Los fondos que se reciben de la Unión Europea son principalmente dos. Como bien has dicho, los fondos FEDER, que son fondos estructurales.
Eso se utiliza para mejorar la infraestructura de la ciudad. Pensar que muchos de los ríos había una problemática importante, por ejemplo, en Estepona en los años 80 con las inundaciones. Bueno, pues muchos de los arreglos que se han realizado en ríos y demás, así como las playas, de recuperación de costas y tal, se han realizado con fondos FEDER, así como ampliaciones de carretera, de caminos. Por tanto, hay muchos pueblos también del interior que se han beneficiado de esa red. Eso respecto a los fondos FEDER, que son estructurales, todo lo que son viarios y ferrocarriles. Y después los fondos sociales han sido tremendamente importantes. Daros cuenta que estamos en una comunidad autónoma muy castigada por el desempleo. Esos fondos sociales principalmente han ido encaminados a empleo, sobre todo a colectivos que están más desfavorecidos. Personas de larga duración de desempleo, jóvenes menores de 25, incluso de 30 años, ahí se ha manejado. Son fondos muy importantes que son gestionados a través de la comunidad autónoma, pero que al fin y al cabo son empleos que se han creado en este pueblo y podemos decir, sin equivocarnos, que en el último año aproximadamente más de 2 millones de euros han venido para el desarrollo del empleo y también para la formación, que creemos que es muy importante. Así que tanto los fondos sociales en el desarrollo del empleo y la formación, como los fondos FEDER en la estructura, que ya hoy en día parece que siempre han existido, pero cuando no teníamos autovía, cuando no teníamos esos drenajes en los puentes, en los ríos, hacía que todo fuera mucho más complicado. Por tanto, las dos fuentes son muy importantes. ¿Sería posible ejecutar el proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol sin los fondos europeos? Sería posible, podría ser posible. Obviamente, desde luego, el esfuerzo tendría que ser mucho mayor y el esfuerzo, ya no hablaremos de la solidaridad entonces de toda la Unión Europea, sino el esfuerzo solamente de la localidad. La localidad tendría que hacerlo en cualquier caso porque es necesario, porque tenemos que dar una sensación realmente espectacular a aquellas personas que nos visitan. El motor económico de Estepona es el turismo y tenemos que ser un ejemplo y visualmente tenemos que ser tremendamente atractivos a esos turistas. Pero sí es verdad que se dificultaría mucho teniendo en cuenta que existen esos fondos tremendamente importantes, hablamos de unos 18 millones de euros, de los cuales 15 millones de euros se recibirían directamente. Sí es verdad que hay una cosa que premia los fondos europeos, y yo creo que tenemos que tener en cuenta, y lo han visto tremendamente claro allí. Aquí en España no ocurre, hay veces que se financian cosas al 100%. Los fondos europeos finalmente están financiados al 80%. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa que te piden una cierta implicación, que no pidas por pedir. Porque cuando tú recibes el 100% de algo, te da un poco igual cuál va a ser el destino de esa inversión. Cuando tú tienes que financiar de alguna forma, aunque sea menor cantidad, tienes que pensar, porque la valoración que hace de ese 20% tiene que hacer que realmente vaya a aquello que necesite. Yo creo que esa idea es correcta de la Unión Europea. Y ciñéndonos a la pregunta, si pudiera ser, seguramente sería. Ahora, desde luego, en vez de hacerlo en 3-4 años, posiblemente tardaríamos 10-12 años, por lo cual dificultaríamos el desarrollo económico. Bueno, pues desde 2008 se dedican en torno a 50.000 euros procedentes del Fondo Social Europeo, como usted ha dicho anteriormente, a la creación exclusivamente de trabajos de las mujeres. ¿Este plan cómo ha podido beneficiar? Bueno, hablamos también algo parecido, hablamos de los fondos sociales que se han destinado a colectivos con más condición. Bueno, está claro que sacando las estadísticas vemos que al desempleo hay dos colectivos que hay diferencia clarísimamente en una mayor tasa de desempleo. Uno de ellos son los jóvenes, para los cuales también se destina una cantidad importante al empleo directo, y hay otro que se ve también, sin lugar a duda, se ve en la tasa de desempleo y se ve en el salario medio por el mismo puesto, que todavía es el puesto de la mujer. Es algo a lo que tenemos que tratar que eso desaparezca, esa discriminación entre el salario en el mismo puesto de una mujer. Este desarrollo, de hecho, los 50.000 euros que se vienen gastando aproximadamente cada año, y más que gastar, yo creo que el verbo correcto sería invertir, porque al fin y al cabo lo vamos a favorecer todos, es en el desarrollo del empleo de la mujer. Siempre que consigamos que esa igualdad se produzca de verdad de facto, no solamente en la consecución del puesto de trabajo, yo creo que eso sí es una realidad, es la misma tasa de desempleo, ojalá fuera cero, pero siempre va a haber una tasa de desempleo que se iguale entre esos colectivos y después que los salarios sean iguales. El destinar esa cantidad yo creo que está tratando de ayudar a un colectivo que se encuentra en una situación de inferioridad o con mayor problemática. Si esa cantidad fuera mayor tampoco pasaría nada, pero estamos encantados con recibir una cantidad que favorece el empleo. ¿Por qué usted que ha sido el hecho más destacable en España en estos 30 años? Bueno, se ha destacado ha habido mucho. Yo creo que si tuviéramos que destacar uno de la Unión Europea, creo que eso es lo mismo monetario. Yo
Yo creo que en aquel momento en el cual descubrimos los euros, aquellas bolsitas famosas, hace ya 14 años vosotros manejabais poco con euros, pero a los que ya tenemos una edad nos dieron unas bolsitas para que fuéramos aprendiendo las monedas que íbamos a manejar y aprendiendo, y recuerdo aquellos días de Navidad en los cuales la gente iba al cajero para ver cómo eran las monedas, los nuevos billetes. Eso que para vosotros es algo muy cotidiano, para aquellos que hemos tenido, que tenemos más años, pues fue un hecho histórico. Yo creo que el tener una moneda para poder, vosotros cuando habéis ido de viaje, no habéis notado la diferencia cuando vais a Pesa, vais a Francia, vais a Austria, vais a Alemania, y no tenéis ese problema de cambio. Los que hemos tenido ese problema de cambio, cuando íbamos a 4 o 5 países tenemos que estar cambiando moneda y aprendiendo el uso de la moneda además, pues lo hace tremendamente complicado. Yo creo que ese es un punto de inflexión de los cuales se unió, porque la Comunidad Económica Europea se crea en un momento dado como una fuente de unión para el transporte de mercancías, es decir, como una especie de mercado colectivo. Pero creo que con la Unión Europea se consigue algo más, y yo creo que es el primer paso que se da para realmente conseguir un Estado europeo. Cosa curiosa hoy en día, perdón, cuando hay algunos colectivos que se quieren separar, estamos en un mundo que tiene que entender a la globalización, y la globalización en este caso implica el desarrollo de los intereses europeos, que son intereses comunes. Por tanto, creo que el primer paso importante que se dio en ese campo, en el cual no solamente se convierte en un gran eje comercial la Comunidad Europea, sino que se da el primer paso hacia un Estado, es la consecución de una moneda única para todos. Yo creo que ese fue el hecho más importante que ha sucedido hasta ahora, y que esperemos que dentro de poco sea muy poco importante, porque demos paso más grande todavía. Bueno, y para finalizar, ¿qué haría usted para que los jóvenes tuviéramos una visión más europeísta? Bueno, pienso que aquellos que tenéis menos de 20 años no deberíais de tener otra posibilidad que pensar en una Europa globalizada. Nosotros también vivido los Erasmus, o sea que los que tenemos más años no existían. El ir de viaje, el moverse. Obviamente es tremendamente importante ver el mundo antes de decir. Una de las cosas que me preguntaban, yo vivo en un sitio privilegiado, estoy encantado de estar en este año, me gusta mucho este pueblo, pero me decían, tú te quedas aquí toda la vida, yo me quedé aquí toda la vida a vivir, pero hay que viajar y conocer, hay que ver el mundo, hay que ver experiencias, porque de todo se aprende. Y yo creo que no podemos estar con una juventud que quiera cerrarse, una juventud que tiene que ser agresiva, que tiene que tender a equivocarse, que si equivocará se levantará, porque estáis en edad para ello. Y yo creo que los jóvenes no podéis entender una Europa que no se unida, incluso más grande todavía. Yo creo que en ese punto no podéis pensar en vivir en otro sitio que no sea la Unión Europea, donde haya libertad de paso, libertad de mercancía, libertad económica, y que encima os dé la seguridad. Yo creo que esa seguridad jurídica que tenéis, esa seguridad económica y esos derechos humanos que se producen, que se protegen tanto en Europa, no podéis pensar en cualquier tipo de rechazo. Cualquier paso que diéramos hacia atrás en la Unión Europea sería desde luego un desastre, y para aquellos que somos mayores o que tenemos una edad, pues será menos, pero para vosotros sería un auténtico desastre. Por tanto, creo que a los jóvenes solo cabe el tender a que se amplíen las miras de la Unión Europea. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosa más? No, Muchas gracias a vosotros, fue un placer estar con vosotros aquí.